Hola, buenas noches. Yo voy a explicar en este video sobre la tuberculosis. Primero vamos a dar unas ciertas características y sobre qué es la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad crónica pulmonar sistemática infecciosa bacteriana, el cual esta enfermedad va a afectar a todo el mundo en general y más que todo se va a dar en en lugares de hacinamiento con muchas personas. Esta enfermedad suele afectar a personas de la tercera edad y más que todo a personas inmunodeprimidas. La tuberculosis es provocada por una bacteria denominada Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. A continuación vamos a dar más especificaciones del tema. Como ser, vamos a hablar ahora sobre la vacuna BCG. ¿Por qué vamos a hablar sobre la vacuna BCG? La vacuna BCG es una de las vacunas que previene las formas graves de la tuberculosis, que ayuda al sistema inmunitario contra la tuberculosis. La ICG es una vacuna que se pone a los recién nacidos inmediatamente después de nacer. Es recomendable poner a los recién nacidos hasta un después de tener una semana de vida. Pero si en caso el niño no tuviera la vacuna, su eficacia se diría que y su recomendación solo sería hasta los 6 años. Si en caso el niño no está vacunado, solo se recomendaría vacunar al niño hasta los 5 o 6 años. En este punto, ahora vamos a tocar sobre las características. El bacilo de Koch que provoca la tuberculosis es un bacilo débilmente gram positivo que tiene un ácido alcohol resistente. Su característica peculiar es que no forma espora y son inmóviles y son semicurvos. Una de sus características principales es que su replicación sería lenta, que el cual va a durar unos 20 días en su replicación. Y cabe recalcar que son inmóviles y la tinción más utilizada para este bacilo sería la Cial-Nelson. Ahora vamos a hablar sobre los mecanismos de contagio. El mecanismo de contagio sería directo, que sería mediante por vía respiratoria. ¿Cómo se va a hacer eso? Puede ser, digamos, una persona que es vacífera, que está infectada eh, con el bacilo de Koch, que puede cantar, toser, expectorar, estornudar, hablar e incluso gritar. ¿Por qué? Cada persona, digamos, al expectorar, libera unas 3.000 gotitas de flujo y estas pueden llegar a 2 a 5 metros. Cabe recalcar que solo de las 3.000 gotitas, unas 10 gotitas son necesarias para ser contagiado. Ahora vamos a hablar sobre la patogenia, cómo actúa la tuberculosis en los pulmones. Dentro de los alveolos, el sistema inmunológico responde mediante una liberación de citocinas y linfocitos. Estos van a estimular a los monocitos y a los macrófagos. Los micobacterias comienzan a multiplicarse dentro de los macrófagos para después, así los van a eliminar por ellos mismos. Van a ser eliminados por sí mismos. Las lesiones patógenas suelen aparecer más o menos en el pulmón de entre 1 a 2 meses después de la exposición. Sus manifestaciones clínicas son variables. Entre ellas pueden ser aparición de granulomas, fatiga, debilidad, pérdida de peso, fiebre e incluso los sudores nocturnos. Estas más características vamos a especificarlos más en la siguiente parte. Ahora vamos a hablar sobre los signos y síntomas. Eh, la tuberculosis tiene dos tipos de signos y síntomas. Uno que sería la general y otra la especificada. La general nos puede decir, no nos puede confirmar en general que pueda ser tuberculosis. Pero
En el específico puede haber una presunta sospecha de que sí puede ser tuberculosis, confirmándola así después con vaciloscopía, con sus, con sus exámenes específicos para detectar tuberculosis. Bueno, primero vamos a empezar con eh, la sintomatología general. Bueno, esta puede presentar astenia, adinamia, como todos, malestar general, pérdida de peso y una de las más importantes que sería sudores nocturnos, que es denominada como diáforas. Y en algunos casos unos picos altos de fiebre que se bajarían y solo darían por momentos repentinos. Bueno, ahora vamos a pasar sobre la especificado local, la sintomatología especificada. Y nos percataríamos de que presentaríamos hemoptórico. ¿Qué es eso? Son, son pequeñas cantidades de sangre, hileras o hilos o estrías de sangre en la expectoración. Luego pasaría a ser hemoptisis, que sería más cantidad de sangre en la expectoración. Una de las más importantes en la sintomatología local sería ser asintomático respiratorio. Ustedes se preguntan, ¿qué es ser asintomático respiratorio? Es aquel paciente que presenta tos con expectoración por más de 15 días. Eso sería. Y cabe recalcar que la disnea también, la bronquiectasia, que sería la dificultad para la expulsión de la mucosa. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico. Después de presenciar o ver que el paciente tuviera algunos síntomas específicos para la tuberculosis, es necesario hacer la vaciloscopía seriada, el cual consiste en 3. Luego sería la prueba de tuberculina y por ende el cultivo de Lowenstein. Bueno, ahora vamos a entrar verdaderamente al tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento? Vamos a hablar de 2 esquemas. El primer esquema se daría en los pacientes nuevos. ¿Ya? Este esquema tendría 2 fases y tendría una duración de 6 meses. A continuación voy a indicar qué se hace en la primera fase. En la primera fase tendría una duración de 2 meses, el cual tendría 52 dosis y constaría de los siguientes medicamentos, que serían rifampicina, isoniazida, piramidacina y etambutol. Mientras que en su segunda fase del primer esquema, este va a durar 4 meses, el cual va a tener 104 dosis, pero va a reducir la cantidad de medicamentos, que sería la rifampicina y la isoniazida. Bueno, ahora voy a hablar sobre el segundo esquema, el, el cual va a constar de 3 fases. ¿Ya? En la primera fase se va a durar 2 meses y se va a dar 52 dosis, el cual va a tener 5 tipos de medicamentos, que sería la rifampicina, isoniazida, piramidacina, etambutol, y se aumentaría uno, que sería la streptomicina. En la segunda fase del segundo esquema, el cual va a durar 1 mes y tendría solamente 26 dosis, que sería rifampicina, isoniazida, piramidacina y etambutol. Luego estaría la tercera fase, que va a durar 5 meses, el cual va a tener 130 dosis, pero solo va a tener 3 medicamentos, el cual sería isoniazida, rifampicina y etambutol. Para el tratamiento es necesario que tengan unas ciertas características, el cual en la tuberculosis va a constar de 4, que sería el supervisado, el kilogramo peso, asociado y prolongado. ¿Qué quiere decir supervisado? Que nosotros tenemos que encargarnos de que el paciente siga el tratamiento, que no lo deje.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre el prolongado. ¿Qué quiere decir esto? Que el tratamiento va a ser largo, que va a tener una duración de 6 a 8 meses. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el kilogramo peso. Bueno, para cada medicación, todo medicamento va a depender del peso de la persona. Por eso es necesario eh, pesar al paciente cada inicio de semana para así poder medicar correctamente al paciente. Cabe recalcar que si en caso el paciente pesaría menos de 40 kilogramos, se referiría al hospital de internación. Luego tendríamos a la última parte que sería asociado, que esto nos indicaría que los medicamentos tienen varios tipos de medicamentos, o sea, son diferentes tipos. Ahora vamos a hablar sobre la prevención de la tuberculosis. La prevención de la tuberculosis sería el cuidado de una persona para evitar contagiarse. ¿Cómo se daría eso? Si en caso veríamos una persona que está tosiendo o incluso tuviera expectoración, nosotros tener un cuidado o tener una distancia hacia esa persona, incluso teniendo el uso de barbijo. Es recomendable el uso de barbijo. Segundo, no estar en nacimientos, no estar en lugares con muchas personas. Mejor estar en lugares donde sí le llegue la luz del sol, lugares donde hayan lugares ventilados y, y lugares abiertos. Bueno, segundo, si en caso tuviéramos un familiar eh, con tuberculosis, es necesario hacernos la prueba. Y todos los materiales o los objetos inanimados, llevarlos al sol para su correcta y hacer su correcta desinfección. Llevarlos al sol, ¿por qué? Para ponerlos al sol y que las bacterias de Mycobacterium mueran por desecación en el sol. Y una de las principales formas de prevención sería para toda la población en general, sería administrarse la vacuna. Gracias. Eso es todo.